entonces a Rodolfo Hernández, que es el coordinador de esta cuarta sesión y pues que ha estado pensando junto con Aldo, Cristian y sus invitados cómo contarles a ustedes lo que fue esto. Textos e intercambios en la voz de protagonistas e investigadores de la China popular. Rodolfo. Buenas tardes, ¿me confirman audio, por favor? Señor. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien, sí, señor. Ok, listo, muchas gracias. Sí, efectivamente, textos e intercambios en la voz de los protagonistas e investigadores de la China popular pretende abordar en 5 conferencias el día de hoy este diálogo que se dio entre China, Colombia, América Latina, propiciado por investigadores contemporáneos y protagonistas tanto de momentos históricos, unos vivos que van a venir aquí a la sala y otros que ya no nos acompañan, que los trae el compañero Cristian a través de libros y relatos. De parte mía, entonces yo inicio con la primera presentación. Yo la he titulado El triunfo de la Revolución de Nueva Democracia China, vista desde el periódico y los libros del Partido Comunista de Colombia. Esta charla está atravesada por una circunstancia en China, y es que durante el desarrollo de la Guerra Popular Prolongada que Mao inicia, va trazando continuamente una intención política de hacer de su experiencia china un modelo para ofrecérselo a los países semicoloniales de América Latina, África, Asia. Y ese modelo es el que empiezan a leer los revolucionarios, los comunistas en diferentes países, empiezan a reproducirlo en sus periódicos y en sus libros, y algo de eso vamos a ver en este momento. Un artículo que está en la revista Goliardos de la Universidad Nacional habla sobre ese modelo revolucionario. Ahorita al terminar les puedo compartir el enlace para que ustedes lo puedan consultar. En medio de la charla quiero poner en debate 2 tesis de otros investigadores para controvertir en parte esas tesis. La profesora de México, Marisa Corley, ha planteado en un texto titulado Influencia del pensamiento de Mao Zedong en América Latina, cómo los dirigentes pro-chinos no conocían profundamente las ideas de Mao, no conocían sus países, hacían una lectura superficial de las políticas, de la política de Mao, y sustenta pues que estos dirigentes terminaban únicamente repitiendo frases. Esto quiero ponerlo en debate. De igual manera, de nuestro querido profesor recién pensionado de la Nacional, Mauricio Archila, quiero poner en debate este enunciado que él plantea en su investigación sobre maoísmo 2008, cuando dice que el triunfo de la Revolución China no tuvo tuvo un eco limitado en Colombia. Dice que en parte por la distancia geográfica y también por las características de lo que fue la Guerra Popular Prolongada de China, que no implicó como un gran evento la toma del poder, y que esto pues no fue registrado por la prensa, y también en todo un contexto de violencia en Colombia. El profe Archila tiene razón cuando él consulta la prensa oficial, pero cuando uno consulta la prensa comunista se da cuenta que esta situación no es tan así. Entonces es lo que vamos a ver. Empiezo diciendo que el Partido Comunista de Colombia, que se constituye en 1930, a su segundo año ya tenía un órgano de prensa nacional, que se llamaba el periódico Tierra, y desde ese instante, en el 32, empieza a hacer un seguimiento a todos los hechos que pasaban en China. Aquí, en el primer número del primer año, ya está hablando de cómo en China se está dando una lucha por combatir el latifundio y el avance del Ejército Rojo. El periódico Tierra tuvo 2 grandes momentos, y aquí tomo como ejemplo el segundo momento ya en 1938, cuando analiza todo el fenómeno de la invasión japonesa a China y la guerra chino-japonesa, y cómo hace una lectura sincrónica y diacrónica de lo que estaba pasando en China.
Resalto muy importante el análisis que hace de lo que se conoció como el Soviet chino o el Soviet de Jiangxin de 1931 al 35, cuando Mao Zedong se va a las montañas, constituye su primera base de apoyo y allí empieza a cimentar lo que iría a constituir su liderazgo político, cuando plantea la forma de organización principalmente a partir del ejército, una estrategia de rodear las ciudades desde el campo, una estrategia militar de guerra de guerrillas, de guerra popular prolongada, y es en este momento donde el Partido Comunista de China va discerniendo del planteamiento soviético. Recordarán ustedes de la sesión pasada que en 1927 al 31 es todo el intento de China por la insurrección muy al estilo soviético, y cuando es traicionada esta revolución por Chiang Kai-shek y las fuerzas nacionalistas, Mao tiene que retirarse con sus tropas, se van a las zonas alejadas y allí empieza a constituir su experiencia más pensada a lo chino y no tanto a lo soviético. Esto lo va registrando el periódico Tierra en el Partido Comunista de Colombia. De igual manera registra cómo las fuerzas nacionalistas y las fuerzas comunistas constituyen ese nuevo frente para combatir el imperialismo japonés. El primer frente había fracasado por la traición de los nacionalistas y ya en este segundo frente no hay una mezcla completa, pero sí hay un posicionamiento de las fuerzas comunistas en el gobierno que se está constituyendo para combatir al imperialismo japonés. De allí que aquí anuncian que 7 ministros comunistas hacen parte, digamos, de ese nuevo gobierno que se está constituyendo en China. Rápidamente muestro cómo de 1942 al 46, el otro periódico que tenía el Partido Comunista de Colombia registra los sucesos de la guerra que se está librando, inclusive la venida de un ministro. Esta foto que está aquí a mano izquierda es del ministro plenipotenciario que venía a Colombia en una carrera, en una correría por toda América Latina buscando aliados para confrontar el imperialismo japonés. En este periodo, en China, Mao Zedong va consolidando lo que sería su estrategia política y su liderazgo. Y esto lo va condensando en 2 grandes textos. Uno se llama La Revolución China y el Partido Comunista de China, que lo escribe en 1939, y sobre la nueva democracia, que lo escribe en 1940. En estos 2 textos, Mao Zedong hace el análisis nacional e internacional, el carácter de la sociedad china, el carácter de la revolución, y es donde condensa a manera conceptual, y ya fruto de una práctica que venía desde el 35, lo que se iría a llamar el camino de Mao Zedong, en China el pensamiento Mao Zedong, y más adelante, digamos, en el mundo, el maoísmo. Visto aquí como esa estrategia de cómo hacer una revolución en un país principalmente agrario, con las fuerzas campesinas, con las formas de organización campesinas, el ejército, una de ellas, la guerra de guerrillas, y diferenciándose completamente de la vía revolucionaria rusa, de la insurrección, del trabajo en los sindicatos, de organizar principalmente a los obreros. Estos 2 documentos de Mao Zedong, el Partido Comunista de Colombia los trabajó en diferentes textos. Este que estoy mostrando ahí, y si ven aquí la pantalla, aquí lo tenemos, es de 1958, donde condensan estos dos trabajos. Después de 1945, China queda en una situación muy favorable. Fin de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo japonés es derrotado, China hace parte de las Naciones Unidas y hay un gran debate interno en China. Si China hace un acuerdo, un gobierno de coalición entre las fuerzas nacionalistas y las fuerzas comunistas, o si se desata una guerra civil revolucionaria. El ejército nacionalista, con el apoyo de Estados Unidos, asume que puede ganar y se emprende en una campaña de guerra civil, y de 1945 hasta el 49 lo que vive China es una fuerte guerra civil,
en donde el Partido Comunista de Colombia empieza a registrarla. Aquí voy hasta el 47. Los órganos de prensa en este momento ya es Vanguardia del Pueblo. Y aquí vemos cómo todo el año 47, 48, 49 se empieza a hacer un registro paulatino, constante, de los avances de la guerra, ¿sí? Primero, las victorias que va teniendo el ejército comunista contra el ejército nacionalista. Una situación muy curiosa, el ejército nacionalista era más grande, más plata, más armamento, el apoyo de Estados Unidos, pero le faltaba un elemento muy importante que marca la diferencia con el ejército comunista. Algunos estudiosos lo han llamado como la moral de las tropas. Un ejército nacionalista empobrecido porque eran mal pagos los soldados, en comparación con un ejército comunista que tenía como política producir su propio alimento, producir junto al campesinado, con la moral frente a una lucha que estaban librando el Partido Comunista, reivindicando una necesidad del pueblo que era la lucha por la tierra. Esa situación marcó la gran diferencia entre el ejército nacionalista y el ejército comunista. Y se va haciendo toda esta divulgación de los sucesos en la prensa nacional en Colombia, ¿sí? Va mostrando cómo poco a poco el ejército comunista, que al 45 tenía una pequeña base de apoyo en Yenan, va expandiéndose, va concretando su programa agrario. Esto es muy importante, no es un triunfo donde las reivindicaciones se iban a dar cuando se tomaran el poder, sino que las reivindicaciones se iban concretando en la medida que se iban tomando más zonas, se iba organizando el campesinado, se iba resolviendo todos sus problemas de la tierra, del alimento, de la educación. Eran bases de apoyo que se iban extendiendo en esa estrategia de rodear las ciudades desde el campo. En 1948 el Partido Comunista de Colombia hace un balance de lo que y hacen este pronunciamiento. Dice: saludamos calurosamente las grandes victorias de alcance universal del Ejército Popular de China, y hacen un llamado muy importante para que los comunistas en Colombia estudien y asimilen las lecciones de Mao y de Chiu Te, líder militar, al lado de Mao. Y este llamado se refrenda con la publicación no solo de los artículos periodísticos, como ya les mostré arriba, sino de folletos con los propios medios de producción que tenía el Partido Comunista. Uno de ellos, el primero, Fundamentos de la Revolución China, donde mostraban a Mao Zedong como el genial dirigente del pueblo y de los comunistas chinos, donde mostraban que el programa que Mao Zedong estaba llevando adelante era un programa victorioso de una revolución democrática. Este es el folleto que se distribuyó acá en Colombia en 1948. Y donde hacen estos paralelos. Aquí el Partido Comunista empieza a leer la experiencia china en clave colombiana. Dice que presentan este documento porque hay unas similitudes con el problema que tiene el pueblo colombiano y que pueden aprender de estas experiencias. Entonces aquí la relación no solo es de difundir lo que está pasando en China, sino de hacer unas lecturas internas y a la luz de las prácticas de los comunistas en Colombia, que para 1948 ya se encontraban en una resistencia contra la dictadura conservadora, con unos movimientos de autodefensas, pues ya se estaban pensando todo este debate de cómo hacer la revolución en Colombia y cómo aprender de la revolución en China. En 1949 hay una gran variedad de publicaciones en los órganos de prensa del Partido Comunista. Aquí lo podemos ir viendo fecha por fecha. Acá empezamos en febrero, van mostrando los avances, van mostrando cómo la política de Mao Zedong va dando resultados a la revolución. En el seno del Partido Comunista de China, pues estaba el debate entre esta política de Mao Zedong, que desde el 35 era presidente del partido, pero también estaba una línea
que venía sustentando que la revolución tenía que hacerse más al estilo soviético, ¿sí? Y pese a que la Unión Soviética no era muy afín a que en China se diera una revolución comunista, tanto que en 1945, cuando Japón entrega Manchuria, en Manchuria queda en poder de los nacionalistas, y en parte porque Stalin le entrega Manchuria a los nacionalistas y no a los comunistas. Pero aún así, Mao Zedong era como muy hábil políticamente y muy pegado a la ortodoxa marxista-leninista, tanto así pues que tenían estas declaraciones, ¿no? Que lo que estaba pasando en China obedecía a esa línea leninista, stalinista que se había planteado para China. Siguen registrando los avances de esa China popular para marzo, abril, las ofensivas, cómo iban tomando, iban liberando ciudades, Nankín, Shanghái, iban publicando otros textos que después se iban a convertir en libros, ve por acá, iban haciendo esa lectura del significado de las grandiosas victorias del pueblo chino. Aquí quiero mirar esto con curiosidad. Dice la cita: el estudio de los materiales publicados en Cali sobre el caso chino me ha llevado a la conclusión de que necesitamos actuar pronto en el sector campesino. Esto lo decía un militante del Partido Comunista de Colombia, Álvaro Pío Valencia, como evidencia de que leer y aprender de la Revolución China iba marcando un camino y unos debates en el seno del Partido Comunista de Colombia para la Revolución Colombiana. Álvaro Pío Valencia fue el tío abuelo de la hoy senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Ahí las raíces comunistas de esta familia hoy completamente de derecha. ¿Sí? Aquí una crítica, una caricatura de cómo la alianza del imperialismo estadounidense fracasaba en China en la medida que se estaba consolidando el poder por parte de los revolucionarios comunistas. Aquí recuerdan cómo Mao Zedong fue ese pequeño bibliotecario auxiliar de biblioteca que aprendió el marxismo-leninismo en las mismas bibliotecas en Antigua Capital, y que ahora estaba llegando como el presidente del partido y el presidente de la República recién liberada, que estaba en ese proceso de liberación. Para septiembre del 49, el Partido Comunista de Colombia publica un texto que se llama La dictadura de la democracia popular, en traducción de uno de sus militantes del partido. Decir que esto era muy importante para el partido, la traducción. Los grandes dirigentes como el secretario general del Partido Comunista de Colombia, Gilberto Viera, era encargado de las traducciones y sus intelectuales. Este texto Mao Zedong lo había escrito en junio, y a menos de 3 meses ya en Colombia estaba siendo aquí traducido por los colombianos y distribuido. Nos habla de un circuito de las ideas y cómo los intelectuales colombianos completaban ese circuito, donde los chinos traducían para el inglés, para los rusos, para los franceses, pero no traducían para los colombianos ni para América Latina, porque por el momento no era una zona, digamos, de interés. Hasta 1954 China traduce al español. Quiere decir que el aporte de los intelectuales colombianos a ese circuito de las ideas es determinante en este momento. Y ya para el 49, entonces se registra ese triunfo de la revolución. Claro, no hubo el máximo evento porque fue todo un proceso bajo la estrategia de rodear las ciudades desde el campo. Y me quedan 2 minutos. Voy a hablar de este texto de 1950, La naturaleza de la revolución china. Es muy interesante por 2 razones. Una, porque demuestra cómo es el interés del Partido Comunista de Colombia de seguir aprendiendo, pero también de adecuar estos textos para sus bases campesinas y obreros que iban a leer. Naturaleza de la Revolución China, pues no es el título de ninguna obra de Mao, solo es una parte de la obra de una de las obras de Mao, donde el partido hace esa transformación, esa labor de edición para que pueda ser entendido por las bases. Y la segunda importancia de este texto es que aquí se refleja que esa intención política de aprender de la Revolución China también se convierte en una política editorial,
porque aquí el partido se está planteando que tiene que traducir, imprimir, distribuir más textos de Mao Zedong para dar a conocer. Y esa política editorial se concentra para el 52 en este gran documento, 256 páginas, La Nueva Democracia China, donde publican varios artículos de Mao Zedong de Chen Pota, por ejemplo, otro de los dirigentes, la Constitución de China, y donde deja ver el Partido Comunista de Colombia la importancia que era la obra de Mao Zedong, de su pensamiento, lo reconocen como un gran dirigente, reconocen la Revolución China como una gran bocanada de aire fresco que no se daba desde 1917, y con estas frases de militantes del partido, como que cierro para evidenciar cómo el partido empezaba a significar la Revolución China. Por ejemplo, decía que era muy significativo hablar de esta revolución porque China era campesina como Colombia, una revolución agraria como Colombia, no habían bolcheviques como no había en Colombia, ¿sí? Y eso era muy interesante para los dirigentes colombianos. Y como decía aquí, eso se llama Álvaro Delgado. Como todavía había relaciones con los chinos, la política del partido era distribuir la propaganda, los libros, ¿sí? Y esto expresaba una gran simpatía por China, porque China era una referencia más cercana a la problemática colombiana de Rusia. Y entonces dejo hasta ahí para trabajar bien con el tiempo. Gracias, Rodolfo. Bien, entonces abrimos una pequeña ronda, unos minuticos para de pronto responder algunas preguntas. No he visto el chat. ¿Tenemos preguntas por aquí o...? Bueno, profe, entonces vamos a proceder a habilitar el chat para que nos compartan sus preguntas por ahí. Y quienes también quieran intervenir a través de sus micrófonos y de sus cámaras, les podemos permitir el acceso. Entonces, ¿me puedes ayudar, por favor, Nicolás, habilitando el chat, por favor? Listo, tenemos la primera pregunta. No sé si Flor Natalia la quiere compartir ella con su micrófono o la leo. Bueno, alguien le respondió. ¿En qué año fue que China empezó a traducir los textos a español? Alguien le responde que en 1954. No sé si alguien quiere agregar algo, Rodolfo, el profe. Yo quería aquí dos diapositivas en contraste, poner este debate interesante. En la dinastía Qin, por allá en los años 260, 2006, 206 antes de Cristo, el primer emperador de China hizo un acto de quema de libros y entierro de intelectuales, así se conoce este suceso, ¿sí? Y curiosamente, acá en Colombia, frente a todo este tipo de fuentes que hemos venido trabajando, algunos investigadores de libros, de revistas, que nos hablan de estas conexiones de China con Colombia y bueno, y del mundo comunista en Colombia, también se ha tenido esta misma situación de quema de libros, ¿sí? Como dice aquí esta nota periodística, cuando el Partido Comunista estaba recobrando la posibilidad de imprimir libros, de imprimir revistas, era una forma de poder solventar la cultura y la distribución de libros que habían sido rabiosamente confiscados y quemados acá en Colombia, ¿sí? Muchos de estos materiales los estamos reconstruyendo porque en esta lógica de la quema de libros, así como se dio por allá en el primer emperador de China, aquí en Colombia también ha afectado drásticamente la posibilidad de hacer este tipo de investigaciones. No, pero yo he visto varias preguntas por aquí que creo que se podrían tratar de resolver en estos poquitos minutos antes de que venga toda esa reflexión que va a suceder alrededor de las librerías. ¿Cómo fue la postura de la prensa tradicional
respecto a este proceso revolucionario? ¿China estaba en el imaginario geopolítico de Colombia o solo le incumbe al PSC? Pues cuando yo planteo esta cita del profesor Mauricio Archila, no es que el profe se equivoque, inclusive el profesor Archila pues no se equivoca porque cuando él hace el rastreo de la prensa nacional, prácticamente no encuentra evidencias de este seguimiento. De hecho, creo, profe Hernando Cepeda, que un estudiante suyo también es un pequeño ensayo sobre esto, y dio con el mismo resultado, ¿sí? La prensa nacional no tenía un gran interés por esto, aunque digamos que en Colombia, pues sí había un interés, o sea, en Colombia como el gobierno, como tal el gobierno tenía un interés en los sucesos. Colombia tenía relaciones diplomáticas con China, digamos para 1900, del 45 al 49, tenía relaciones diplomáticas, pero con la China nacionalista, ¿sí? Entonces, sí había un conocimiento, cuando uno consulta fuentes institucionales, se evidencia que Colombia tenía un conocimiento de lo que estaba pasando, habían unas posturas, pues, principalmente en contra del triunfo comunista. En el 49 acá, del 49 en adelante, aquí se consolida un gobierno conservador que mantiene relaciones diplomáticas con la China nacionalista. Y cuando la China nacionalista pierde la guerra y se va a Formosa o a Taiwán, la isla, el gobierno colombiano mantiene ese interés con el gobierno nacionalista. De allí que viene toda la estrategia que ustedes pueden leer en el artículo recomendado para esta sesión de la diplomacia popular de China, que era pues no hacer relaciones diplomáticas con el Estado colombiano porque al Estado no le interesaba, sino con los partidos, con los movimientos, con los intelectuales. Entonces, en los órganos de prensa institucional, o sea, más bien, en las fuentes institucionales, por ejemplo, de, de la Cancillería, sí se ve que hay un seguimiento de esos sucesos. En la prensa nacional no. Bien, no, buenísimo, Rodolfo. De pronto una última, estoy tratando de recoger todas las que hay aquí, pues Señor. son varias, pero me parece que todas están apuntando a una curiosidad sobre cómo Colombia está percibiendo la tensión. Es decir, aparte del Partido Comunista y digamos, de los sectores más afines a la revolución china, ¿cómo se observa esa tensión entre Rusia y China, por ejemplo? ¿Hay algún tipo de filtración, de censura que impida justamente que lleguen esas ideas, además de la lengua, ¿no? Además del idioma, que creo que ya es un, eh, ya filtra de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que esa podríamos dejarla. Me parece que se habla mucho de libertad de prensa. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver eso con las relaciones diplomáticas, culturales que se están trazando entre China y América Latina? Bueno, primero decir que sí hay una mediación por la lengua. En el caso colombiano, las traducciones las hacían de, de prensa o propaganda o libros en francés, en inglés, en ruso. Entonces, claro, ahí del mandarín a estos otros idiomas, ahí ya hay una mediación y de estos idiomas al español hay otra mediación. Y también está la mediación del autor. Y aquí cuando digo autor no es, por ejemplo, Mao Zedong que escribe su artículo, sino el autor es en este caso el partido que edita y que organiza estos textos y coloca subtítulos y hace unos resúmenes y toma unas partes y otras no, pensando en a quién va dirigido estos textos. ¿Sí? Entonces, esa es una situación de mediación ahí por el autor, entendido como el editor. Lo otro es que, además del Partido Comunista en Colombia, aquí en Colombia y en América Latina, sí habían otros sectores interesados en toda esta situación y toda esta problemática y en los sucesos de la revolución a nivel mundial. Por ejemplo, en Colombia uno puede consultar la revista Sábado de ese mismo periodo,
o la revista de la Universidad Javeriana de ese mismo periodo, donde hay evidencias de ese seguimiento. También está el trabajo de las corresponsales, sobre todo los corresponsales americanos que iban a las zonas de guerra, ya a las bases de apoyo. Ana Strong, una de ellas, y que publica acá en Colombia. Por ejemplo, Ana Strong publica tanto en el periódico del Partido Comunista como en el periódico Sábado, la revista Sábado, y hay esa mediación a partir de estos corresponsales de prensa. Sería eso, profe.